Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. En Navarra anota casi medio millar de casos en esta jornada de alerta sanitaria y de situación pandémica. Esta tarde a partir de las 6 sabremos cómo se va a concretar el estado de alarma en nuestra comunidad, si habrá nuevas restricciones después del anuncio de estado de alarma por parte del presidente del Gobierno este fin de semana. Hoy vamos a ver cómo está la situación en nuestra tertulia de análisis. Contamos con colaboradores que nos darán pistas, desde luego, del pulso que tomamos a la sociedad navarra ante esta situación tan complicada. Un estado de alarma de 6 meses es mucho tiempo. ¿Cómo lo ven ustedes? Limitar, por ejemplo, a 8 semanas para salvar la campaña de Navidad es otro de los planteamientos que suenan también en diferentes partidos políticos y agrupaciones sociales. Luego lo vemos, pero también queremos saber si las medidas que se están adoptando son las correctas, cómo estamos en esta ola pandémica y sobre todo cuándo tendremos la posibilidad real de hablar de una vacuna. Son preguntas que vamos a formular al virólogo, al investigador de Navarra Biomed, David Escorts, que participa en un proyecto europeo para dar con la vacuna afortunada contra la COVID-19. Son los temas que abordamos a partir de hoy y de ahora mismo, sin duda alguna, en La Muga. Comenzamos. Postres tradicionales de Ulzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Ulzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Ulzama. Invitados con nosotros Edurne Eguino. Arratsaldeon, buenas tardes, Edurne. Buenas tardes, Arratsaldeon. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, encantada. Y gracias también por estar aquí en situación complicada, ¿verdad? También para las personas que trabajáis en el mundo sanitario. Pues sí, llevamos un verano por dejar atrás el antiguo estado de alerta, de alarma, ¿no? Pero el verano ha sido, de aviso todo el rato, no se ha podido contener suficientemente y claro, en septiembre ya esperábamos que en septiembre se incrementaran los casos, entonces se han incrementado sobre el incremento que llevábamos en verano, con lo cual la situación es altamente complicada. Efectivamente, además se combina con la vacunación de la gripe, vemos una presión muy notable también en atención primaria y los casos que siguen aumentando en Navarra. Jesús Barcos, periodista, compañero, gracias por venir. Hace tiempo que no nos encontrábamos. ¿Qué tal, Jesús? Sí. Pues con esa preocupación que tiene todo el mundo, es verdad que es el monotema, tema en la calle, tema en el ámbito familiar, privado y tema informativo, por supuesto, en la medida de este otoño que marca el peor escenario que nos podíamos imaginar o podíamos desear, ¿no? Y de ahí pues vamos enfilados, como apuntabais, hacia la Navidad y hay que plantearlo desde ya, ¿no? Cómo queremos llegar a esas fiestas que por definición pues tienen cercanía, tienen proximidad, tienen interrelación y eso es lo que hay que limitar desde ya, desgraciadamente. Así es. Paloma Zorrilla, también habitual colaboradora, abogada. ¿Qué tal estás, Paloma? Pues muy bien, buenas tardes y muchísimas gracias por poder vernos y de estar aquí, aunque con las limitaciones que todos tenemos. Exacto, pero, con la distancia de seguridad y todas las medidas, pero bueno, es una oportunidad también conversar con vosotras y con vosotros pues aquí en el plató, ¿no? Que nos hemos visto tanto, pero de lejos. Esther Iso, que viene del Ayuntamiento de Tafalla, ¿verdad? La agrupación socialista. ¿Cómo estás, Esther? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, como todos, preocupada, ¿no? En esta situación que nos está tocando vivir, pero bueno, pues entre todos y todas tendremos que salir adelante de la mejor de las maneras que se pueda, ¿no? Efectivamente, y los hosteleros que desde luego están en pie de guerra, ayer los vimos en sus coches, por las calles de la ciudad, que no aceptan las medidas adoptadas por el Gobierno. Así estaba Pamplona, así de vacía este fin de semana, vean. Es la imagen habitual que dejaba los fines de semana en Pamplona cuando no se conocía el coronavirus. Ahora, tras la última orden foral, las calles dejan esta estampa. Porque yo creo que en Navarra lo que más se hace en el fin de es eso, ir a tomar algo. Entonces, pues eso, como se puede, pero bueno. ¿Qué hacemos? Nos aburrimos. Hay quienes no entienden la decisión del cierre de la hostelería y restauración y señalan el comercio. Al final estamos satanizando a la hostelería cuando realmente esto en las casas nos juntamos igual. O sea que no lo veo.
Quiero decir que la decisión de cerrar la hostelería no me parece coherente con que el comercio esté abierto, que al final la gente está en la calle, están en las tiendas, estamos todos normal en la calle y la hostelería cerrada. Quienes sí comprenden la decisión se resignan y buscan alternativas. Sí, la gente eso va a pasear porque no hay otra cosa que hacer, o a las tiendas a gastar. Con todo esto del COVID entendemos perfectamente que los bares cierren ya así, entonces lo que vamos a intentar es cumplir todas las medidas y adaptarnos a lo que podamos hacer cumpliendo las normas. Pues, por ejemplo, ir al cine o tampoco podemos ir a casas, entonces dar vueltas por aquí. Y mire, de comprarle también a la nieta un ordenador porque han confinado también la clase suya y tiene que hacer las tareas. Sobre quién es el responsable de la situación, el debate sigue estando en la calle. Que la juventud tenía que tener un poquito más de cabeza, que tienen la vida mucho por delante y hay que mirar un poco por los que nos quedan menos. Tampoco hay que echarle toda la culpa a la juventud. La juventud se divierte como te divertías tú. Lo que pasa es que ha venido este virus. Una decisión que avaló el Tribunal Superior de Justicia de Navarra tras rechazar suspender la orden foral dictada por el Ejecutivo navarro, como habían solicitado la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Navarra y la Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería, una situación que aseguran deja sin empleo a más de 18.000 navarros. Bueno, ahí están las opiniones de la calle. Compañeros, compañeras, vamos a ir a la calle de nuevo, ¿qué os parece? Vamos a estar ahora mismo en el centro de la ciudad. Ahí está un equipo de Navarra Televisión en la calle San Gregorio, que luce así también, ¿verdad? Vacía. Nuria Monreal, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Amaya? Muy buenas tardes. Pues nos sumamos a esta tertulia y lo hacemos en las calles y lo hacemos además con una persona que está directamente implicada en este asunto de la hostelería. Después de esas protestas que veíamos ayer de la hostelería, salió a las calles en una protesta muy sonora pidiendo que se flexibilizaran un poco las medidas. Vamos a ampliar esta información precisamente con Nacho Calvo. Él es secretario, abogado y además es secretario general de la Asociación de Hosteleros de Navarra, precisamente. Bueno, tenemos un problema técnico, ya han visto ustedes. Bueno, pues no pasa nada, vamos a tratar de recuperar esa conexión con el casco viejo de nuestra ciudad. Nacho Calvo, que es el representante de la Asociación de Hostelería de Navarra, que nos va a dar buena cuenta de las peticiones que hace el sector, sin duda alguna muy enfadado, porque no se consideran culpables de esta situación. Paloma, ¿cómo lo ves? ¿No? Hemos visto también coches, caravana de 100 coches por las calles de Pamplona, reclamando bueno, pues de alguna manera cierta benevolencia con el sector de la hostelería. ¿Es comprensible? Yo creo que es absolutamente comprensible. A ver, tenemos que tomar todas las medidas de cuidado, claro que sí, pero es que el foco de contagios, el foco principal de contagios no está en la hostelería. Llevamos desde el verano, decimos, bueno, desde que salimos de esa horrible primavera, que casi no hemos tenido primavera, ¿no? Desde que salimos, en los aeropuertos no se toma absolutamente ninguna medida. En los trenes no se toma ninguna medida. Sí, pues la mínima medida de ponerte guantes de ponerte mascarilla y de usar el hidrogel, ni siquiera guantes, y te sientas con el de al lado aquí pegado. No te se toma ninguna medida de tomar la temperatura, absolutamente nada. Lo mismo en las villavesas, en el metro, quiero decir, no hay ninguna medida en muchísimos sitios. Nos decían estas chicas hoy graciosas que hablaban, el fin de semana nos vamos al cine, pues en el cine también puede haber contagio. Quiero decir, la hostelería, ¿por qué se está demonizando a la hostelería? Si se toman las medidas de cuidado, pues a lo mejor mucha menos gente dentro, más gente en las terrazas, distancia de seguridad. Creo, es que los contagios en la hostelería no han sido tan graves. Yo creo que no hay que poner el foco exclusivamente en la hostelería. Si la gente va a sus casas y hacen una merienda o una cena o una comida con familiares de un montón de personas, un montón de horas con bien de sobremesa y sin medidas de seguridad, es mucho más peligroso y son muchos más los contagios que hay en el ámbito doméstico que los que se producen en la hostelería. Yo creo que tienen toda la razón. Esther, bueno, pues está claro que el número de contagios más elevado no se ha dado en los bares, en los restaurantes, pero ¿por qué atajar de alguna manera, por qué intentar bajar la curva a través, ¿no?, del cierre, a través del, bueno, pues cerrar las puertas realmente de los bares donde nos reunimos habitualmente en nuestra cultura mediterránea? Bueno, pues yo creo que sí que es verdad, ¿no?, pues que la hostelería está pasando en este momento y en estas medidas que se han tomado para estos próximos 14 días
son uno de los sectores más afectados con ese cierre total, ¿no? Pero yo tampoco creo que se les esté demonizando ni que se les esté señalando con el dedo, ¿no? Es verdad que la cultura que tenemos en esta comunidad del ocio y del estar, ¿no?, de los fines de semana, es ir a los bares, quitarnos las mascarillas para tomar, pues porque si yo pido una Coca-Cola, obviamente me tengo que quitar la mascarilla, ¿no?, en esos bares. Sí que no es menos verdad que no vale de nada que se intenten tomar por parte del Gobierno todas las medidas necesarias para intentar aplanar esta curva, porque estas medidas están tomadas única y exclusivamente para intentar aplanar la curva y que nos sigamos juntando en los domicilios, como decía Paloma, 15, 16, 17 personas. ¿Por qué? Porque ya hay una recomendación también en esa orden foral, ¿no?, que se nos recomienda que no estemos más de 6 personas en los domicilios, porque si no estaremos intentando atajar por un lado, creando un posible problema, con una solución también, ¿no?, que se va a dar una línea de ayudas de 10 millones a la hostelería. Creo que es muy necesario, es un sector que lo está pasando mal, pero no haremos nada tomando esas medidas si después no tenemos esa conciencia individual de que nuestros... Somos las personas. Quien va a trabajar dice, muy bien, el fin de semana no salgo, por la noche no salgo, voy estrictamente a hacer la compra y me voy corriendo a mi casa y no salgo con nadie, pero si luego voy a trabajar y voy en Villavesa y están absolutamente atestadas, ¿qué? Quiero decir, no solamente se le puede echar la culpa al ciudadano, que por supuesto que tenemos que ser responsables, con una responsabilidad individual máxima, pero también tenemos que tener una serie de infraestructuras mínimas que nos ayuden. Bueno, el transporte público no se ha hecho absolutamente nada, absolutamente nada. En el transporte interurbano, Paloma, en la orden foral tienen una restricción al 50% de la capacidad, pues, que nos podrá parecer no hay más que ir algunos días y ver cómo están de llenas. Los trenes, hay que ver que no se cumple aforos mínimos, los trenes pueden ir absolutamente llenos al 100%. No se toman la temperatura, que en algunos comercios de Pamplona toman la temperatura, en el tren no, en el avión tampoco. Quiero decir, el ciudadano, por supuesto que tiene que ser responsable, pero es que además les debemos de exigir a los servicios públicos que también nos pongan, a las administraciones, que en los servicios públicos también nos pongan unas medidas mínimas de cuidado. Avanzamos un poquito más. Jesús, ¿cómo ves el panorama principalmente de la hostelería? Luego, por supuesto, hablamos del estado de alarma, de esta alerta sanitaria y también de las previsibles medidas que puede adoptar o concretar el Gobierno de Navarra hoy a partir de las 6 de la tarde. Pero ¿cómo ves? ¿Hay una demonización realmente del sector de la hostelería? ¿Van a llevar pues la situación a la ruina, como dicen, ¿no? Son 4.800 empresas, 18.000 trabajadores. ¿Cómo ves la situación? ¿Se puede hacer algo? ¿Ha sido correcta esta medida? Vivimos en tiempos excepcionales, entonces desde la mayor empatía al sector, que entiendo que se vea perjudicado y que se vea dañado y que esto empieza a durar muchísimo para todos los sectores y en concreto, en especial para la hostelería, creo que la situación llevaba y recomendaba tomar cartas en el asunto. Una de las cuestiones claves que ya se ha comentado, el tema de la mascarilla. Claro, cuando vamos a un bar, lo primero que hacemos es soltar la mascarilla, consumir, y eso pueden ser cuestión de minutos, pero hay gente que lo lleva a cuestión de media hora, 3/4 de hora, porque con un vaso parece que es el salvoconducto para poderse soltar la mascarilla y poder estar además en locales muy pequeños, donde es muy difícil segmentar qué locales pueden estar abiertos, qué locales pueden estar cerrados, ¿no? Para a veces tratamos de engañarnos, ¿no? O de engañar también o burlar un poco la norma, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que esta pandemia, una de las características que tiene, por lo tremenda que es y por la duración que tiene, es ya también la gestión de un estado anímico colectivo. Entonces, veníamos en primavera de ese confinamiento total que nos igualó, que era una novedad que nos impactaba, y fuimos directos hacia el verano con un optimismo colectivo, casi de manera pues un poco balsámica, ¿no? Queríamos restituir ese tiempo perdido. Porque nos había dicho el presidente que ya habíamos vencido al virus, lo dijo literalmente, ¿eh? O sea, que no le echemos toda la culpa al ciudadano, no. No, toda la culpa al ciudadano, no. Yo no estoy echando toda la culpa al ciudadano. Se nos podía haber dicho perfectamente en verano, pues toman ustedes medidas de seguridad, no estén por la noche. La oposición tenía una responsabilidad y los intereses económicos creados, o sea, nos llegamos a crear ese marco y a creer ese marco de que era compatible la vida económica, la vida en la calle. Hay que hacerla compatible, porque no podemos vivir hibernados continuamente. ¿Qué? Hasta que aparezca una vacuna y la vacuna sea fiable. No podemos, pero hibernamos durante un año o 2 años. Pero efectivamente hay que ir modulando con estas cifras, y de cara a Navidades y de cara a un otoño que encima, desde un punto de vista, parece que todo se junta, ¿no? Del clima, pues es de los otoños, yo que recuerdo, más duros, constantemente lloviendo, etcétera y tal. Hay que conducir y hay que conducirnos, yo creo que a medidas restrictivas, ¿no? Y en ese sentido,
pues que haya ayudas, que haya una vigilancia. Hoy Geroa Bay hablaba también de modular en función de los resultados y de la evolución. Yo creo que ningún gobierno tiene ganas de pegarse tiros al pie, y menos con sectores básicos que están implicados en nuestra cultura, en nuestra forma de relacionarnos. Y por lo tanto es gestionar el día a día de una manera muy delicada, muy compleja y que tiene afecciones, no cabe duda. Sí, es que lo del día a día es muy complicado. Termino. Lo del día a día es muy complicado. Tú dile a un hostelero qué hace. Despido a los trabajadores, no los despido, los pongo en ERTE, los pongo en ERE. Por supuesto, ¿qué hago? he dicho desde la Pero mayor el día a día empatía es muy complicado. de cualquier empresario, de cualquier familia que se dedique a hay muchísima gente que su puesto de trabajo depende de eso. ¿Y mañana qué hace? Pero no es menos verdad que esos ERTEs está hibernado hasta que aparezca la vacuna. Nadie está pidiendo que estemos hibernados, están pidiendo que seamos responsables. Sí, vamos a escuchar también a Edurne, ¿no? ¿Cómo compatibilizar, desde luego, la situación de salud pública en la que estamos con los datos de Navarra tan difíciles? Tenemos que huir de culpabilizar a nadie o a nada. La culpa la tiene el virus. La culpa la tiene el virus y es un virus tremendamente agresivo y tremendamente infectante. Basta muy poquita gente para que la curva sea exponencial y sea hasta arriba. Entonces, yo estoy segura de que el 80 al 90% de la gente cumplimos razonablemente bien con las medidas que nos están poniendo, pero es un virus tan agresivo que solo con que una de cada 10 personas no cumpla, y sabemos que existen personas que no solo no se quieren hacer la PCR cuando les llaman, sino que además no dan los contactos y además no avisan en su entorno y además luego tendrán que asumir la culpabilidad de los contagios en su propio entorno directo, ¿no? Entonces, eso existe y es suficiente ese pequeña cupo de gente para que el virus se expanda como se está expandiendo, y eso de alguna manera nos castiga a todos como sociedad porque tenemos que tomar cada vez más medidas más coercitivas y más allá, ¿no? Yo de todas formas tampoco olvidaría lo tremendamente duro que fue el confinamiento en marzo. Es decir, esto no tiene nada que ver con el y tenemos que decirlo en plan positivo a la gente, es decir, la campaña de Navidad y tal, los comercios están abiertos, los comercios cumplen a rajatabla todas las medidas. Yo no he entrado en ninguna tienda donde no se me ha exigido que me lave las manos y no me quite la mascarilla en ningún momento, cosa que no pasa en la hostelería, seamos sinceros, o sea, no es la culpa del hostelero. Yo sé que hay hosteleros que intentan cumplir a rajatabla y se tienen que pelear con los clientes, porque una vez que te tomas 3 o 4 copas, pues te parece que anchas Castilla y puedo hacer lo que me da la gana. No solamente espera un momento. Más relajado que entonces el ambiente, ¿no? Con la noche. Entonces, pero ¿y por el día? ¿Por qué por el día en Navarra se ha cerrado, mientras que en Italia nos ha cerrado hasta las 6 de la tarde, en otras comunidades autónomas españolas tampoco? Yo entiendo, la noche es complicada, pero como bien dices, bueno, pues cuando la gente se toma unas copas es menos obediente. Pero hombre, ¿y durante el día? Son locales cerrados, donde no hay ventilación. Hay terrazas. Donde no hay ventilación, no. Son locales cerrados donde no hay ventilación. Un día como hoy tú no puedes estar en una terraza. Hay portes, hay mil cosas. Cuando se abrieron las terrazas, se midieron 1,5 metros de mesa a mesa. Claro, en la mesa yo me siento aquí y en la mesa de al lado del otro no estábamos cumpliendo la distancia de 1,5 metros entre uno y otro y estábamos sin mascarilla. Quiero decir, seamos honestos con las situaciones en las que vivimos, ¿no? Bueno, y a la hostelería hay que darle todas las ayudas del mundo y probablemente 10 millones de euros no son nada y habrá que comprometerse con los bancos para que les paralicen los alquileres, les hagan una moratoria de hipotecas, 1000 cosas para que el pequeño empresario no sufra con esto. Pero es que la hostelería es una cadena. Quiero decir, no podemos vivir de ayudas y dices que le paralicen el alquiler y el que cobra ese alquiler vive de ese alquiler. Paloma, o tiene otros pero negocios. El problema que tenemos ahora mismo es llegar a una situación hospitalaria como la de marzo y abril. Ese es el problema. Y a mí me da igual que estén los bares abiertos o cerrados, pero no me da igual que haya 90 personas en la UCI y no pueda atender a todo el mundo. Pero a mí me parecería estupendo. Si cerrando los bares solucionamos el problema sanitario, perfecto. Pero es que cerrando los bares no solucionamos el problema sanitario. ¿Estás segura de que no? Eso está segura, Paloma. Hombre, pero ¿qué número de contagios ha habido? ¿Qué número de contagios ha habido en bares? Y en restaurantes. En los bares ha habido un número de contagios. Las medidas que se han tomado. Gracias a esa trazabilidad que se hace y esos rastreadores, se sabe que la mayoría de los contagios son en el ámbito familiar. Las medidas que se han tomado son medidas que se han tomado, como dice Edurne, si no me equivoco el nombre, perdona, por tema sanitario. Y han estado avaladas por la justicia. ¿Por qué? Por el tema sanitario. ¿Por qué? Porque no podemos llegar, nos estamos acordando de la hostelería y yo me acuerdo mucho de ellos. Y ya no solo esas líneas de 10 millones que va a sacar el gobierno, los ayuntamientos, con la liberalización que ha habido por parte
parte del Gobierno de España, de los remanentes de tesorería, tendrán que destinar dinero de sus remanentes a las ayudas a la hostelería, al comercio, a todos los sectores que están pasando mal. Sí, Paloma, decir, pero si que también nos tenemos... cerrado, también el proveedor del hostelero también tenemos cierra. que acordar que no estamos hablando ahora a nadie, y yo en mi familia tengo, y todos tenemos, de los sanitarios que los tenemos fundidos. Y que estaban pidiendo a gritos que se hicieran medidas más coercitivas, que es verdad que esas medidas coercitivas a alguien le van a llevar por delante, y es verdad que en este caso no es que te lleven por delante, pero que el sector más perjudicado va a ser la hostelería. Pero por eso esa cadena es una cadena que va aumentando. Por supuesto te digo que por eso se han sacado una línea de ayudas de esos 10 millones para hostelería, pero ayuntamientos y gobierno tendrán que ir sacando más líneas de ayudas para otros sectores. Pero que no podemos vivir de ayudas. Quiero decir, ¿quién va a pagar tantas ayudas? Porque solamente fuera ayudar a los hosteleros, pero hay que ayudar al proveedor del hostelero, hay que ayudar al proveedor del proveedor, al agricultor, al no sé quién. Quiero decir, la cadena es extensísima. No se puede seguir pagando ayudas. Por supuesto, pero hasta que no tengamos una ha dicho Europa educación... que de los 140.000 euros que hay que pedir, que va a ser el doble de lo que se pensaba pedir, no es gratis, es condicionado a que se hagan reformas. Reformas que han pasado desde abril, han pasado un montón de meses y todavía no tenemos ninguna reforma. Seguimos con un gobierno de vacaciones. Avanzamos. Bueno, estado de alarma, se habla del tiempo, parece excesivo o no es excesivo esos 6 meses, ¿no? Hasta mayo, en una situación bueno, pues de normalidad absolutamente diferente, ¿no? Hay partidos como el Partido Popular, por ejemplo, que plantea bueno, pues un estado de alarma más breve. ¿Qué te parece, Jesús? Es verdad que no es definitivo el estado de alarma hasta mayo, así lo decía el presidente del Gobierno, pero ¿cómo va a afectar a la sociedad? Lo primero, el estado de alarma es verdad que es una figura que no se puede banalizar, pero tampoco se puede banalizar la pandemia que tenemos delante nuestra. Por un lado, podemos discutir de la duración, nos vamos a mayo y eso ya para empezar es un mensaje pesimista de cara a la sociedad, pero creo que también al mismo tiempo, desgraciadamente, es realista. El invierno va a ser larguísimo y la primavera, hasta que esté un poco avanzada, no nos va a deparar un poco, y además no podemos caer en el mismo error de una desescalada rápida, etcétera, de que llegue el sol y nos parezca a todos que se ha acabado la pesadilla, porque incluso con vacunas, desgraciadamente, me parece que esto va para largo y ya debemos ir pensando en 2022. A partir de ahí, bueno, yo entiendo que no estamos ya para, ni siquiera, incluso desde un punto de vista de mensaje, de comunicación política, para estados de alarma de 15 días, e ir negociándolos cada 15 días, porque es un mensaje, como diciendo, esto va a remitir y no, o sea, ya podemos, si algo nos da la experiencia de estos meses, es pensar más allá. Las 8 semanas que plantea el Partido Popular están clarísimamente marcadas por la campaña de Navidad, y está clarísimamente marcada, es inevitable pensar que es el tema de la Comunidad de Madrid y la fricción y la lucha política que ha habido entre ambos gobiernos. Para mí, desde luego, el estado de alarma se puede revisar a final de Navidad, pero tiene que ser, porque además es un paraguas que permite tomar una serie de medidas sin acudir a tribunales de justicia autonómicos, sin demorar tomas de decisiones rápidas y pues tener la celeridad suficiente, y es ese paraguas que desde luego hasta después de Navidad yo creo que... Vamos a avanzar un poquito, Paloma, porque perdonad, estamos sin control parlamentario en 6 meses. Ahora seguimos, Paloma, porque tenemos al teléfono a Txomin Iribarren. Teníamos un problema técnico, por eso vamos a hacer esta comunicación por teléfono. Txomin Iribarren, él está en Urdax, en Dantzarinea, bueno, pues en representación de los comerciantes y hosteleros de las ventas de Urdax en Dantzarinea. Ya saben ustedes que se podía pasar a Francia a pesar de este confinamiento perimetral que tenemos en nuestra comunidad. ¿Cómo está afectando esto precisamente a la frontera? Hola, Txomin, arratsaldeon. Buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, si me preguntas con la afección cuál es, pues la afección es bastante importante, ¿no? Al final, bueno, la parte de comercio nuestra, pues tiene un enfoque bastante de ocio y de pasar todo el día con nosotros. Y bueno, pues todo el tema de cierre de hostelería y bares, pues evidentemente afecta, pues porque al final, bueno, nuestra oferta no es tan redonda, ¿no? Mejor eso que lo que conocimos antes, que estuvimos 3 meses cerrados, pero bueno, lógicamente con cierta o mucha preocupación vivimos esta situación.
El ánimo, por tanto, decae también en vuestra zona, ¿verdad? En uno de los lugares con mayor potencia económica de nuestra comunidad. ¿Habéis visto también la picaresca entre algunos ciudadanos y ciudadanas este fin de semana o no? No, nosotros, otra afección que tenemos bastante importante es un poco la desinformación, ¿no? Al final, por parte del gobierno francés y por parte de los medios franceses, la verdad es que son unos artistas maravillosos en defender lo suyo. Y entonces, bueno, pues generan una serie de noticias ahí, que si la frontera está cerrada y deja de estar, y que si los franceses no pueden pasar a España y demás historias, que bueno, que al final nos ha afectado bastante también, porque al final la gente creía y entendía que estaba cerrada la frontera y no era así. La verdad es que una de las cosas que yo creo que trabajamos bastante en su momento cuando tuvimos la primera crisis de COVID es un poco el ver un poco que bueno, que se nos contemplara como algo especial, ¿no? Que si no, bueno, la verdad es que el cierre de fronteras afectaba al comercio y estuvimos 3 meses de parón total y absoluto. Entonces, bueno, parece ser que de momento hemos librado ese tema, porque yo creo que el cierre de fronteras, a priori por lo menos, no parece que va a ser tan alegre como la anterior, pero bueno, a verlas venir como todo el mundo. La verdad es que es una situación complicada. Txomin Iribarren, muchísimas gracias por acompañarnos. Ánimo también a toda la zona fronteriza de Navarra, a Urdax y Dantzarinea. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias a vosotros por vuestro interés. Venga, hasta luego. Muchas gracias, Txomin. Hasta luego. Bueno, hablábamos del estado de alarma y vemos también la voz de la frontera navarra, del estado de alarma, si es para salvar la campaña de Navidad, ese posible acortamiento, esa restricción menor, Edurne. Y es verdad que a lo largo de la rueda de prensa, ¿no?, del presidente ayer se insistió un poco en esta cuestión, ¿no?, en la cuestión navideña, si podrán volver a casa, las personas que viven fuera, en fin, toda esta situación. ¿Nos lo tomamos en serio realmente? Yo creo que el mensaje de tirar más allá tiene 2 efectos, ¿no? Uno es avisar de que esto no hay nada y no hay vacuna, porque nos hemos pegado todo el verano diciendo que la vacuna venía a finales de este año. Y es mentira. Quiero decir, cualquier virólogo, cualquier experto en investigación que hayáis contactado, os ha dicho que es que desarrollar una vacuna no se puede hacer en 6 meses. Sí, es que precisamente imposible. Hoy tenemos una conversación con un virólogo, con David Escorti, y ya ha dicho anteriormente que lo de las fechas hay que ponerlo en cuarentena. Lo sabíamos desde el principio y sin embargo absolutamente toda la prensa, absolutamente todas las teles, absolutamente todo, no han hecho más que hablar de la vacuna durante todo el verano, ¿no? Como si fuera la magia que nos iba a salvar de esto. Nos va a salvar de esto cuando venga, pero es que no va a venir ya. Entonces, el hecho de decir, oiga, cuidado con todo el invierno y cuidado porque vamos para arriba, y todos los países a nuestro alrededor van para arriba, y yo creo que nos tenemos que fijar en quién lo está haciendo mejor y no quién lo está haciendo peor todo el rato, y yo creo que en ese sentido, para mí, en Navarra nos ha temblado un poco el pulso durante este verano, ¿no? Porque yo pongo el ejemplo de la fase 2 en Mendillorri. Se llegó a 500 casos por 100.000 habitantes los últimos 14 días, justo después de San Fermines, el 22 de julio, y se pasó a la fase 2 Mendillorri, que era el barrio que más había dado ese. Si entonces se hubiera dado un mensaje de decir, ojo, que cualquier pueblo que pase por no fiestas o cualquier barrio donde se llegue a los 500 casos por 100.000 habitantes, vamos a pasar a fase 2, los alcaldes hubieran tenido capacidad de actuación o saber en qué se estaban moviendo. La gente, yo creo que psicológicamente es muy importante decirle en un momento determinado, en tu entorno estáis en una fase 2, porque cuidado, ¿no? Me pongo más la mascarilla, guardo más las distancias, en fin. Y a mí me parece que eso ha fallado un poco, ¿no? Con lo cual hemos estado subiendo todo el verano, y la oleada que sabíamos que iba a venir en septiembre nos ha venido sobre eso. Y estamos al límite en los hospitales, al límite. De las con personas lo cual mayores, habrá que ver, y luego cuando se toman medidas de este tipo hay que esperar por lo menos 7 días a ver si los casos diarios bajan, por lo menos 15 días a ver si los ingresos hospitalarios diarios bajan, y por lo menos 20 días o más a ver si las UCIs bajan. O sea que, ojito,
Se ha reaccionado, la cosa está complicada. De forma lenta, ¿no? Desde vuestro punto de vista. Hay otro tema que me gustaría también que abordáramos y que la verdad que nos ha dejado bastante, bueno, no sé si perplejos, pero lo vamos a analizar ahora, ¿no? Suiza ha dicho que exactamente, bueno, pues las personas mayores de 85 años, si se saturan los hospitales y las UCIs, no podrán ser atendidos precisamente en esas unidades de cuidados intensivos. ¿Creéis que esto puede llegar a Navarra, a España? Bueno, es que eso que pasó. No se dijo, no estaba de forma escrita, pero bueno, conocemos todos muchísimas residencias en las que ya no los llevaban a los hospitales en los meses peores, en marzo, en abril, primeros de mayo, no los llevaban a los hospitales porque estaban saturadísimos y decían, bueno, como su esperanza de vida es poca. A mí esto me parece gravísimo que una persona por su edad, era el famoso triaje este que decían, que sonaba, pues en fin, a lo que es en realidad. El descartar a una persona las posibilidades de poder vivir o de salvarlo, darle servicios médicos como consecuencia de su edad. Decían, bueno, claro, es que como hay muchísimas personas, pues tenemos que seleccionar. Esa selección no natural, a mí desde luego me parece que es vergonzosa y que es gravísima. Pero claro, España ya sabía lo mal que lo pasamos en la primera parte, que estuvimos en el tope de todos los contagios. Y ya sabíamos que el invierno iba a ser así, no había falta ser ningún sabio. Entonces, ¿por qué se pasó de una fase a la siguiente? Pues habrá que también pensar por qué no se pusieron esas medidas, como por ejemplo las medidas de restricción a la movilidad nocturna en verano, por qué no se pusieron restricciones a no encontrarse más de 6 personas que no convivan juntos. Es decir, todas esas medidas se podían haber puesto antes y no se han puesto. ¿Y qué hacemos? Otra vez volvemos a asfixiar la economía. Jesús. Es que volvemos a lo mismo, es que cuadrar el círculo es muy difícil. Claro, hay que mantener un equilibrio, pero habrá que hacer algo. Si no hay plazas de UCIs, una UCI no es una cama, es un equipamiento. Claro, pues procura que no se ocupen más, procura que no se contagie más gente. Entonces, lo que te dice todo el mundo es, el virus se ha superado. Hay que tratar de adelantarse, si vas tarde ya empiezas a tener que tomar medidas de ese calibre. ¿Qué pasó en verano? Pues evidentemente caló una sensación de relax, de necesidad de recuperación económica. Los lobbies económicos hicieron también su trabajo, la oposición presionaba también a favor de que llegara la campaña turística, es decir, el sector hostelero, el sector hotelero tenía también intereses en que esto tuviese una... Bueno, el Ministerio de Transportes no es el Fomento, no es responsable de que por Barajas pasara la gente como un coladero. La cuestión es que adoptamos ese término de las no fiestas, que era una forma de decir, recordamos todos el deseo, la nostalgia, y los medios de comunicación participamos también de ese espíritu de no fiestas. Ahora vienen unas no fiestas que se llaman Navidad, pero porque son muy especiales, porque no se dan encima al aire libre, o porque eso sí que asumimos que no va a haber cabalgatas o lenchero, grandes aglomeraciones al aire libre, pero hay lo familiar, lo más íntimo, lo que está más arraigado en nuestra tradición, en nuestra costumbre, en nuestra historia familiar, eso que no nos lo toquen. Con lo cual, o apretamos ahora, o nos podemos ver en ese escenario terrible, y efectivamente es terrible, de decir otra vez un colapso o un potencial colapso en nuestra sanidad. Porque no es un chicle, o sea, claro, los recursos no se estiran. Pero a lo mejor hay que contar desde ahora y empezar a rozar la idea de que estas Navidades son diferentes y que en casa tenemos que reunirnos menos o no hacerlas como las hemos hecho otros años, porque claro, ¿qué hacemos? Ahora asfixiamos la economía para conseguir que baje un poquito los repuntes y pasamos Navidades y el 15 de enero estamos todos desbordados otra vez. El objetivo no es asfixiar la economía. El objetivo de las últimas medidas que se han tomado es una consecuencia. No es asfixiar el sistema público de sanidad y el sistema general de sanidad. Ese es el objetivo, porque si no nos vamos a encontrar... Pero cualquier precio, ¿no? Lo que no puede ser si la gente no puede pagar la electricidad en su casa, va a coger un catarrazo. De nuevo van a estar en el hospital. Quiero decir, hombre, a ver... Pero según lo que tú estás argumentando, el único culpable aquí es de la línea de contagios el gobierno. No, yo estoy diciendo que las medidas responsables personalmente los ciudadanos. Lo estoy diciendo que igual nuestras Navidades tienen que ser distintas de las de otros años, pero que también tienen que ayudarnos los poderes públicos. Porque si voy en autobús, que es lo que llevo diciendo desde el principio, lleno de gente, me contagio igual. Si me dejas hablar,
estás mezclando, y me parece mentira que mezcles, porque que mezcles el autobús con el tren, con el otro, sabes que no dependen todos del mismo gobierno ni de las mismas medidas. Todo lo que se Sí. administraciones. Al autobús, te vuelvo Claro. a repetir que en la última orden foral se ha restringido también el aforo de los autobuses. Que no se esté cumpliendo, y si tú lo estás viendo, es culpa del ciudadano que no llame en ese momento a las fuerzas de seguridad diciendo este autobús no cumple. O sea, que los ciudadanos tendremos que empezar a ser responsables también de lo que tenemos. Tú dices, la campaña de Navidad tendrán que ir diciendo... Pero hace falta que nos diga alguien que la campaña de Navidad no puede ser como la que yo pasé el año pasado con mi familia. Pues a lo mejor... Que no me hace falta que salga ni María Chivite ni Pedro Sánchez a decirme eso. Hasta hace 2 días nos han dicho que en casa no nos podíamos reunir más de 6. Hasta No, hace 2 días. Por supuesto, Bueno, pero porque pues la habrá que pandemia empezar a decirlo, que las Navidades Paloma, a lo mejor por tienen que suerte ser o por distintas. desgracia, esta pandemia va evolucionando, y entonces cuando va evolucionando tenemos que ir tomando medidas según cómo esté en el momento. Lo que no podemos predecir ahora es lo que va a pasar de aquí a un año. A ver, lo que está pasando... Ojalá lo pudiéramos Esther, predecir. pero lo que está pasando en otoño lo sabíamos desde abril, que iba a pasar, que en cuanto llegara el frío, otra vez íbamos a volver. Sí, lo sabíamos todo. Pero eso, como bien te está diciendo, nos ha venido antes de lo que esperábamos. Entonces, hay que tomar Antes, medidas. Bueno, 15 días antes, pues no lo sé. No. Julio y agosto hemos estado en el top. En Navarra. Pues y hemos lo estado en el sabemos. top porque nos han tomado medidas antes. Bueno, pues muchas peor me lo preguntas, pones. sin duda Pero alguna, mucho las que peor me lo tenemos. pones. Si en A ver, julio para no resolver, resolvemos, se toman no medidas, tenemos tiempo para más. cuando se Paloma, se toman medidas. te parecen hemos demasiado... sido responsables con las medidas que hay que se han tomar medidas tomado. coherentes, no hay que tomar Bueno, hasta aquí medidas llegamos. que son Ponlas encima de la mesa, ponlas, Paloma. Esther y Jesús, Las medidas. hasta aquí llegamos, señores. No podemos escucharos a todos a la vez, así que, bueno, pues ya ven ustedes, miradas muy distintas a si se han tomado las medidas rápidamente, si se ha acertado desde el punto de vista político, desde el punto de vista del gobierno, si por el contrario la pandemia, bueno, pues nos ha dado la vuelta a las previsiones, y de momento esta es la situación que tenemos. A las 6 de la tarde conoceremos cómo se va a restringir el planteamiento vital aquí en Navarra. Ya saben que tenemos toque de queda de 11 de la noche a 6 de la mañana, pero el gobierno de Navarra va a concretar mucho más el estado de alarma en una rueda de prensa que se va a ofrecer a partir de las 6 de la tarde. De momento, muchísimas gracias a nuestras invitadas, a nuestros invitados colaboradores. Gracias de verdad por estar aquí, y es difícil sin duda alguna bregar con esta pandemia que se ha disparado en nuestra comunidad. Seguimos con este y otros temas. Postres Tradicionales de Uzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Uzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Hemos tenido la primera parte de nuestro programa con opinión de diverso calado, sin duda alguna, pero ahora queremos rigor científico, y por eso hemos tocado la puerta del laboratorio de Navarra Biomed, donde trabaja el experto virólogo y experto en coronavirus, David Escorts, que hoy nos acompaña en el programa, y sabemos que tiene muchísimo trabajo, así que le agradecemos doblemente. David Escorts, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, gracias a vosotros por la invitación. Muchísimas gracias. Decíamos casi off the record que hay sobre información quizá acerca del coronavirus, del avance de la pandemia, de esta fuerte segunda ola. Desde el punto de vista de un científico como usted, David, ¿cómo ve las cosas? También desde el punto de vista informativo, ¿no? ¿Por qué esa sobredimensión quizá informativa que puede ser incluso perjudicial para la población? Sí, bueno, el problema es que la mayor parte de la gente obviamente no son expertos en virología o en medicina y necesitan respuestas a las preguntas que tienen, ¿no? Las familias normales se hacen preguntas típicas como si yo me infecto con este tipo de coronavirus, porque hay que recordar que el ser humano tiene varios tipos diferentes de coronavirus, este es uno nuevo
que acaba de entrar en la población humana. Entonces las familias se preguntan qué pasa si yo me infecto, o qué pasa si mis hijos se infectan, o cuáles son las vías de transmisión. Tampoco es bueno dar informaciones muchas veces contradictorias, ¿no? Quizás por el desconocimiento por el momento de la biología del virus y de cómo se transmiten. Entonces yo creo que es importante transmitir a la gente, sobre todo que ve el programa, qué es lo que sabemos de manera cierta y qué es aquello que todavía es un poco especulativo. ¿Qué sería lo que verdaderamente sabemos, ¿no?, a ciencia cierta y que debemos tener en cuenta todos para protegernos del virus? Yo creo que lo importante es resolver la principal pregunta que tiene la gente. ¿Qué pasa si yo me infecto con este coronavirus? Y en general lo que hay que transmitir es que al 80% de la población el tipo de enfermedad que le va a causar no tiene tanta importancia clínica. Y ahí es donde radica la peligrosidad del virus. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de la población donde los síntomas son tan leves que muchas veces los confunden con resfriados o incluso ni siquiera tienen síntomas. Pero cuando se da una infección en un cierto grupo de riesgo, ya la clínica es mucho más grave e incluso puede llevar a la muerte. Y este es el caso que lamentablemente pues estamos viviendo. ¿Podríamos decir que se ha perdido el control de la enfermedad, por ejemplo, aquí en Navarra, con unos datos tan preocupantes? Bueno, para la gente que trabaja con virus infecciosos, como los virólogos, sabemos que el intentar controlar infecciones virales es casi imposible. Lo que sí se puede hacer es intentar minimizar las posibilidades de transmisión y en aquellas personas que se han infectado el asegurarnos de proporcionar una asistencia médica de calidad. Pero básicamente no es solo en Navarra o en Madrid o en Cataluña. En Europa más o menos estamos igual y en el resto del mundo hay países que están incluso mucho peor. Es muy difícil controlar este tipo de epidemias únicamente intentando regular ciertos comportamientos. ¿Cree que las restricciones que se han adoptado, el estado de alarma, el toque de queda, pueden ser muy positivas precisamente para el control del contagio? Pues esta es una de las cosas que hay que dejar clara a la audiencia que no se sabe. Estamos por primera vez comprobando si estas medidas son realmente eficaces. Por poner un ejemplo, en Barcelona comenzaron con este tipo de confinamiento y cerrando los comercios, creo que ya llevan como una semana y algo, y sin embargo no se ha trasladado en una disminución de las detecciones de personas infectadas. Hay que hablar siempre de detecciones. Es diferente los números que se detectan que por PCRs o por test de antígenos que las infecciones reales. Sin embargo, en Madrid ha habido un ligero descenso. Por lo tanto, es muy difícil en estos momentos saber si esas medidas van a ser suficientes. Lo que sí sabemos con seguridad es que la única manera de poder reducir la transmisión los contactos y la transmisión del virus es con un confinamiento como el que tuvimos en marzo. Eso es lo único que podemos asegurar en el momento. O sea que quizá sería lo más conveniente en ese sentido, ¿no? En el sentido de proteger a la población, un confinamiento estricto como el que ya vivimos. Eso es lo que sabemos que funcionaría. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el impacto económico que va a tener en las familias, sobre todo en aquellas que dependen del comercio y la hostelería. Hay que tener en cuenta, y esto también es muy importante en transmitirlo, este virus no se va a ir en 2 o 3 meses o en 6 meses. Vamos a tener una situación parecida a la que tenemos ahora en los próximos 2 años aproximadamente. Entonces, lo que sí es importante es que cualquier plan de actuación que se generen desde las administraciones tienen que contemplar un medio-largo plazo.
Está claro, ¿no? Ese estado de alarma hasta mayo, por tanto, podría ser en parte efectivo, ¿no? Desde su punto de vista, ¿no? Veremos a ver qué pasa, porque también es verdad que se habla de salvar la Navidad, bueno, toda esta serie de cuestiones, pero vamos a salvarnos, ¿verdad?, del golpe de este virus. Usted, David, está trabajando en un proyecto europeo para dar con la vacuna contra la COVID-19, pero le he oído decir alguna vez que podemos hablar no de una vacuna, sino de hasta 20 o 30 vacunas, ¿no? ¿Cómo está en primer lugar ese proyecto en el que está trabajando? Bueno, hay algo que hay que dejar muy claro. Esta situación no es una situación que extrañe a los virólogos en general, lo que estamos viviendo ahora. Llevamos muchos años avisando de que algo así era inevitable. Ya sucedió algo parecido en el año 2003, cuando el SARS, la primera variante del SARS, entró, o por ejemplo con las pandemias de los virus del SIDA, el HIV-1, el HIV-2. Entonces, antes incluso de que comenzara la pandemia, nosotros, en colaboración con los grupos de Luis Enjuanes, Albert Osterhaus y algunos otros grupos internacionales, teníamos un proyecto europeo donde el objetivo era generar vacunas seguras, sobre todo dirigidas a la población más en riesgo, a los más mayores, para mejorar las vacunas contra fiebre amarilla, gripe, coronavirus MERS y encefalitis transmitida por garrapata. Nosotros nos habíamos focalizado en el coronavirus MERS, que es otro tipo de coronavirus con una mortalidad del 30%, que todavía sigue en el Oriente Medio. Hay que poner las cosas en perspectiva. Este no es el único que hay, ¿no? Nosotros habíamos previsto que lo más probable es que fuera el virus MERS el que saltara a la población, y por eso propusimos este proyecto y se concedió este proyecto. Y bueno, al final en diciembre ha sido el SARS-2 el que ha dado el salto a la población humana, y ahora estamos en el proceso de redirigir ese proyecto, que no creo que haya ningún problema, desde el coronavirus MERS al coronavirus SARS. Aparte, tenemos financiación también del Instituto de Salud Carlos III para generar vacunas contra el SARS-2, y en eso estamos ahora. Claro, está claro que la presión es importante, ¿verdad?, a la hora de desarrollar una vacuna. Hay una presión social que mira directamente a la comunidad científica, pero se necesita tiempo. La pregunta de todos es ¿cuándo llegará? ¿Cuándo habrá vacuna? Se han dado meses diferentes, final de año podría ser una de las opciones. ¿Qué hay de todo esto, ¿no?, de cierto? Y también vamos a contar un poco por qué se necesita más tiempo para un desarrollo de una vacuna fiable para toda la población. Bueno, las vacunas y cualquier medicamento tiene su tiempo y su proceso de ensayos, y para poder asegurarnos de que va a ser seguro para la población. En cuestión de en cuanto a las vacunas, podemos decir que hay una fase que suele ser muy larga de un desarrollo preclínico, donde se tiene una idea de un tipo de vacuna, se hacen experimentos en animales y se comprueba si esa vacuna puede ser eficaz o no. Si la vacuna es eficaz y también es rentable el poder producirla. De nada sirve tener una vacuna que va a costar 200 euros la dosis, ¿no? Las vacunas en general no deberían superar los 4 o 5 euros por dosis para la población general. Pasamos a una primera fase de ensayo clínico donde se busca ver la seguridad, y estas fases pues, pueden llegar a durar un año fácilmente. Después pasaríamos a la fase clínica 2, que puede durar pues otro año, claro, un par de años. O sea, que ya nos ponemos en cuánto tiempo, por ejemplo, David. Fácilmente 5 o 6 años para desarrollar una tecnología nueva de vacuna, o para una vacuna contra un patógeno desconocido. Esos son los tiempos normales más adecuados. También hay que decir, sobre todo a la audiencia, que una vacuna no va a arreglar la situación de esta manera, o quizás las esperanzas que tiene la gente de que nos vamos a curar contra este virus, y eso no es el objetivo de la vacunación. La vacunación se trata de inducir una respuesta inmunitaria protectora, sobre todo en aquellas personas que van a ser susceptibles de desarrollar una enfermedad de riesgo. Hay que tener en cuenta que la única enfermedad viral humana hasta la fecha que ha sido posible erradicar
mediante la vacunación ha sido la viruela, después de 30 o 40 años de vacunación masiva. Sí. Bueno, pues después de 30 o 40 años de vacunación masiva, ¿no? Ahí nos quedamos con ese plazo también. Hoy leíamos que los primeros resultados de las pruebas de la vacuna contra el coronavirus que está siendo desarrollada por la Universidad de Oxford en colaboración con AstraZeneca han mostrado una respuesta inmunológica sólida en personas mayores, el grupo de edad de mayor riesgo, ¿no? Hoy lo ha publicado el Financial Times. ¿Qué grado de poder, ¿no?, le damos a esta información, de importancia para la sociedad y para la salud, ¿no?, del planeta? Bueno, hay que tener en cuenta que no solo está esta vacuna. Ahora mismo en ensayos clínicos de fase 3 creo que hay como unas 7, 8, 9 vacunas. Si miramos alrededor de lo que está sucediendo en el mundo. Curiosamente, y quizás esto sorprenda pues, a las personas que nos estén escuchando, generar vacunas muy prometedoras en cuanto a protección en el ser humano contra este tipo de coronavirus es muy fácil, es muy sencillo, simplemente por el hecho de que nuestro sistema inmunitario en condiciones normales, en la mayoría de la gente y sin vacunación, es capaz de superar esta enfermedad sin mayores complicaciones. Eso nos está indicando que una vacuna que se genere, lo más probable es que induzca en las personas vacunadas una memoria inmunológica que hagan que si se reinfecten con este virus, esa infección sea mucho menos severa. Por lo tanto, sí, por supuesto que me creo esos resultados y es esperable que con casi todas las vacunas obtengamos resultados parecidos. Nos quedamos, por tanto, con esas reflexiones, también la importancia del control en las salidas y entradas de nuestras viviendas, del control de la responsabilidad social también para parar este virus. David Escorts, muchísimas gracias por acompañarnos, investigador, experto en coronavirus, experto virólogo. Gracias de verdad por venir a la Muga. De nada. Gracias, hasta encantado. pronto. Bueno, pues nosotros seguimos en términos médicos en este caso y hablamos de huelga de médicos, porque mañana se va a llevar a cabo la primera jornada de huelga médica a nivel nacional, también en Navarra, donde el Colegio de Médicos ha reiterado su rechazo al Real Decreto que dicen permite contratar médicos sin especialidad. Reclaman su retirada por considerarlo un ataque al sistema de formación especializada que aseguran ha sido impuesto sin escuchar a los profesionales sanitarios. ¿Puedes sujetar un poquito el tubo en la mano? Ahí tenemos esa huelga de profesionales médicos. Nosotros ya vamos cerrando la Muga de hoy, pero lo vamos a hacer al margen de la pandemia y hablamos ahora de belleza y de una gala de Miss, la gala final Miss Brand Navarra 2020. Dori Rodríguez ha sido proclamada recientemente Miss Grand Navarra en una gala celebrada recientemente en el Hotel Iruña Park de Pamplona. La joven de Pamplona de 21 años se alzaba con el título oficial, además de ser la primera mujer transgénero en ganar un certamen de belleza en nuestra comunidad. Devuelve la ilusión a los concursos de belleza en Navarra, ya bastante olvidados. Dori representará toda su esencia en Miss Grand España próximamente. Sepan ustedes que tendremos mañana la oportunidad de conocer a Dori Rodríguez, la recientemente proclamada Miss Grand Navarra, que visitará la Muga.
Nos vamos ya, como siempre, agradeciéndoles su confianza y su compañía. Ha sido un placer contar con todos ustedes y también con todos los invitados que hemos tenido hoy, sin duda, para abordar todo lo que tiene que ver con la situación de alerta sanitaria en la que nos encontramos. Como saben, a partir de las 6 de la tarde sabremos mucho más de las restricciones en Navarra. En rueda de prensa el Gobierno de Navarra lo va a confirmar. Sigan pendientes de Navarra Televisión y también de nuestra página web, porque ahí se lo vamos a ir contando todo a lo largo de esta jornada. Que disfruten. Hasta pronto. Salud.